Gente, mañana son los Game Awards y aunque me gustaría que Zelda gane, es muy probable que este sea el mejor juego del año. Y justo subo este gameplay que lo grabé en septiembre, pero sirve como primeras impresiones y así la gente que no lo conocía, porque de verdad, no estoy de broma, gente. Spider-Man no va a ganar GOTY obviamente, pero Zelda probablemente tampoco. Así que les presento a Baldur's Gate. Que debo decir, aunque el juego es muy aclamado y todo, a mí no me enganchó porque es otro tipo de juego y en ese instante no quería seguir una historia. O sea, es un juego más de seguir una historia, tú crear la tuya, ¿no? En algún momento seguramente lo retomaré y lo jugaré entero y todo, pero acá les van mis primeras impresiones. A ver, gente, vamos a ver el tráiler. Por si acaso, gente, esto tiene nudity. De verdad puedes tener sexo. La fantasía de todos, que no se puede hacer realidad. Pero de acuerdo a cómo les hablas a los personajes, o sea, es como la vida real. Ya casi los personajes tienen expresiones. Es un juego de rol, gente. O sea, tú tienes que ponerte en tu papel, ¿no? O sea, tú armas tu historia. Será tipo Undertale, pero... no lo sé, gente. Para mí es algo muy nuevo. No, pero más allá de eso, gente, más allá de que prácticamente puedes hacer lo que quieras, hay muchos detalles que este juego hace muy bien. Según he visto y ahora lo vamos a comprobar, ¿no? Muchos dicen GOTY. Y este es un juego tipo de 90, 100 horas, ¿ah? Mostrar desnudos, puta madre, gente. Puedes cambiar esta opción en cualquier momento. Es mi primera vez en este modo de juego, este tipo de juegos. A ver, esto es el Baldur's Gate 3, ¿no? O sea, ha habido 1 y 2. No sé si la historia está continuando o va a comenzar de cero o... pero vamos a tratar de entender. A la mierda, men. No, loco, qué asco. No, men. ¿Cómo se debe sentir esa mierda? ¡No! La madre, me imaginé ya. Oh, se ve muy bonito, ¿ah? ¿Eh? Me hace acordar a Daenerys Targaryen, loco. Háblame a un personaje... no, tengo que ser un personaje hombre para identificarnos. Aunque fácil me podría ser una chica también. Pero como es roleplay esto, medio roleplay... ah, no, son personajes específicos. No es que tú vayas a crearte uno. Aunque puedes personalizarte también, dice valores aleatorios. Y ahí sí que pongo personalizado, ¿qué significa? Acá sí le puedo cambiar la apariencia. Pero la historia, eso es lo que digo. ¿Qué historia vamos a seguir? Ok, vamos a elegir una cara. Esta es cara de peruano, loco, ¿eh? También tengo una cicatriz en el labio, pero no parte de todo. Es que una vez jugando fútbol me caí y pum, en el labio. What the fuck. Ok, color de piel, gente, marroncito. Hay que ponerle nuestra voz para que los NPCs tengan inteligencia artificial, weón. Ok, queda este. Ok, continuar. Ah, necesito un guardián, dice. Ala, una sucubo, loco. Una enana, una elfa. ¿Qué diferencia hay entre un enano y un mediano? Ah, este es más chiquito. Semiorco. Me gusta este. ¿Le puedo poner barba? ¿Qué fue? Ok, vamos a quedar con este. Aventurarse. No sé quién era ese. Supongo que nosotros. Y nos va a transformar en lo que escogimos. La mierda. O sea, todo esto es fantasía. Ese sonido, ese lo ponen en toda la película. Ah, o sea, es una invasión extraterrestre. Los están abduciendo. Ok. Uff. Ya se me da muchas vibras a Juego de Tronos, loco. Los dragones. El mundo medieval. Ah, mira, estos que tienen cara como de orcos son los que controlan dragones.
Oh, se ve muy bien, loco. What the fuck. O sea, quieren rescatar a ella. Hay muchas cosas que procesar en este mundo. O en estos mundos, lo que sea. Ah, o sea, nosotros somos uno de los capturados. Ya. Ah, ya. De que se ve muy bien, ¿eh? LOL, mira de los efectos. Soy brujo. Bueno, está bien. Ataque de oportunidad L. Ah, ok. O sea, con esto puedo poner mi cámara así y juego en plan cámara en tercera persona, pero alejada, ¿cómo se le diga? Como si fuera Dota, LOL. This is the pool that thing came from. The parasite now writhing behind your eye. Y acá están las decisiones, ¿ves? Puedo acercar mi mano, irme o investigar. Pruebas de habilidad. Algunas opciones exigen superar una prueba. Es difícil tirar un dado y sacar resultado concreto o más. Las habilidades del personaje suman un modificador a la tirada. O sea, puedo tirar un dado y ¿qué pasa? $20. O sea, me va a poner una prueba difícil. Si es que acerco mi mano y se rompe, me pueden ver o algo, ¿no? Mejor no. Chucha, espera. Mirnat. Esto no era del trailer, ¿no? Yes, you've come to save us from this place. From this place you'll free us. The exposed brain quivers in expectation. Please. Hay una narradora en el momento. ¿Lo ayudamos? Puta, tiene una voz más creepy. Ya no hay posibilidad de salvarte, loquito, fuiste. ¿Somos agresivos o qué? O me lo llevo para que me sigan, no sé, para que me ayuden en algo. ¡O a la mierda! Pifia. The skull holds fast. Ah, ok. El dado es para ver si aciertas o fallas en tus acciones. O sea, lo que quieras hacer no lo vas a hacer tan bien de acuerdo al dado ese. Hola, mierda. Ok, lo matamos, gente. Oh, shit. Ok, ya sé quién es esta. Lazel. Ah, este es uno de los personajes que pudimos haber escogido, ¿no? Visions rush past. A dragon's wing, a silver sword, and a flash of your face seen through the strange woman's eyes. My head. What is this? You are no thrall. Vlaakith blesses me this day. Together, we might survive. Ok, han alucinado y ahora confía en mí. ¿Quién carajos eres? Claro, ¿y por qué piensas que soy un ciervo? Ok. Mira, justo Alex el Capo fue uno de ellos que dijo cosas buenas de este juego. De hecho, lo vi en su Twitter. Miren lo que dijo luego de terminar este juego. Hasta le di like porque puta se sintió todo real lo que dijo. Vaya barbaridad de videojuego, Vaya barbaridad de videojuego, tío. Vaya barbaridad de videojuego, tío. Es una imposibilidad este juego, no tiene sentido, Y mira que tiene bugs y cosas y problemas con la cámara a veces en las conversaciones y cosas así. Pero es tan entendible teniendo en cuenta la cantidad de variables y sistemas y subsistemas que están jugando todo el rato para que todo se mantenga. Es una locura, Es una barbaridad de videojuego. No tiene ningún putísimo sentido, No tiene ningún sentido. Y esto ya lo digo de verdad, Cualquier persona, y hablo de más de prensa o de gente del sector, digamos. O sea, rollo devs y gente del sector que luego vota en los GOTY aparte del público. Pero cualquier persona del sector
que sepa un mínimo de videojuegos y juegue a esto, tiene que darse cuenta de que esto está por encima de todo lo que ha salido este año. O sea, no tiene ningún putísimo sentido. Bueno, esto me asustó. Cuando escuché esto, me asustó porque este men ha jugado a Zelda también. Y lo toma como si ni siquiera lo menciona. ¿Se viene peleita? A ver. Ah, es por turnos. Ok. Entonces acá tengo todas estas acciones. O sea, hay mucho que aprender. Laceración. Provoca un corte en los puntos vitales para hacerlo sangrar. Estos dos están buenos. Okay, ¿y esto lo puedo hacer en plan dentro del juego? O sea, de la pelea. ¿Puedo, por ejemplo, esconderme? Y para terminar el turno. O sea, ya me gasté la acción que no hizo ni mierda. Puedo hacer una acción adicional. O sea, abajo me sale lo que puedo hacer, ¿no? Ah, ok. Acción adicional solo son los naranjas. Y le puedo meter su aporreo a este. ¿Cómo que no te queda movimiento? Puta, hasta el movimiento. O sea, por ejemplo, yo acá me muevo, me cuenta. Ve, abajo sale. Ah, entiendo. Ok, puedo atacar con mi arma cuerpo a cuerpo. Sí le caigo, ¿no? Y ahora tengo un movimiento extra. Que puede ser este. Puedo empujarlo. O puedo curarme. Ok, a ver, lo voy a empujar, para que no me ataque después. Puta, me esquivó, loco. Fuck me van a reventar, loco. Puta, por poner a mi otro personaje en el otro lado. Vamos a porrear a uno. Si llegaré, espero que sí. Ahí está, chévere. Y ahora voy a ponerme al lado de mi amigo. Para que no solo lo ataquen a él. Allá me lo bajé ya. Baja bien ese ataque. Sangrar este men. Aunque ya se murió. A la mierda, es muy fuerte aún. Ah, este es otro personaje principal, ¿no? A ver, vamos a buscar un cierre. Este es cosa de magia, pero ¿de qué tipo? Ok. Vamos, tiene que salirme un número alto, loco. Ah, o sea, de acuerdo a mis habilidades va a salir un número más alto porque soy brujo. Oh, entiendo. Para que igual no puedo abrirlo. Está vinculado a la consola, sí, vamos a ver la consola. Cálmate, maldita. Acá. ¿Abrió? No, fuck. No, no se va a poder. Te creo que ya fue la chica. O acá hay otro control, espera. No me jodas, ya estaba acá al lado, weón. Trazar sobre el dispositivo los glifos que has percibido en las runas protectoras. Ah, eso es lo que aprendí recién. Oh, examinar más cerca. Ok. Bueno, coloquemos la mano. Suddenly you feel a hideous squirming in your head. The parasite. Then discomfort fades and another sensation washes over you. Connection. Authority. Ordenar a la vaina que se abra. ¿Por qué le dicen vaina? Ok, gente, vamos. Nuestra primera prueba de brujo, loco. The biomechanical brain of the console process your command. Oh. A shiver runs across your mind. You feel sated. Una sensación de saciedad. Nice. Sí, yo tampoco, la verdad no pensé lograrlo. Ok. Looks like there's plenty of fighting ahead. Let me come with you. We can get off this ship and watch each other's backs along the way. Sí, vamos. ¿Has notado hace nada lo mismo que yo? Hemos conectado nuestras mentes. I did. It must be because of those parasites they put in us. But that'll have to wait. Are we going to help each other or not? Pues muy bien, en marcha, me llamo Sejo. Vámonos a la mierda. Uf. ¿Qué? ¿Los demonios eran de ahí? ¿No eran de él? Draw. Connect.
Do it. We will deal with the geich after we escape. Ok, este es el combate. Y ahora somos 3, ¿no? Dale, dale. Puedo atacar acá. Strike true. Uy, me fui deleteado. Atacamos este. Ok, vamos a reventarnos este. Este es muy bueno. Y puedo porrear, creo, ahora, ¿no? Necesito descanso. ¡Hala! ¿Cuánto tiempo, men? Descarga sobrenatural, conjura un rayo de energía y chispo chorreante. Está potente. Ah, ¿este es aliado? ¿Cómo así, loco? Si es que este no es el que nos controló la mente y nos quiere matar. Puta, le fallé, weón. Esta cosa es buena. 2. Uf, me mató. ¿O no? Oh, no. Puta, tengo que ir nomás, son. Vamos nomás, ¿no? ¿Para qué pelear? Ah, ok, entiendo. Ahí está. Alien transponder. You made it in time. Demonio. O sea, logramos escapar a otro mundo, según entiendo. O sea, al final nos unimos con el cabeza tentáculos porque los demonios vinieron a querer apropiarse de esa nave. Y a veces acá están los gnomos o duendes. Oh. ¿Nos salvamos a nosotros mismos porque somos brujos? ¿O fue alguien más? As you wake, the tadpole squirms in your skull. Ah, el renacuajo que nos pusieron. Ah, mira, acá está la chica. Despiértate, levántate. How is this possible? Se había quedado dormida nomás. ¿Pero tienes idea en dónde estamos? No, I don't recognize this place. But anything's an improvement on where we just came from. Bueno, eso es First cierto. things first, we might have escaped, but we still have these little monsters in our heads. Cierto. Hay que buscar una cura. ¿Pero dónde están los demás? De verdad, ¿quién ha sido? You might want Que es de to la chica, ¿no? reconsider El otro. calling- Looks like she ran off without us. ¿Escapó sin nosotros? And we both know what's at stake. Can't think of better company. Sí, es mejor estar juntos, ¿no? La verdad. Que irnos uno cada uno. I wanted to thank you again for freeing me. It would have been all too easy De for you nada. to run right past my pod. Más raro que se llame Corazón Sombrío, ¿no? No tiene un nombre normal, pero loco. Ok, vamos, Corazón Sombrío. Correr. Esa es su habilidad. Son cerebros con patas, ven. Dijo, mantengamos la distancia, ¿no? La tiene un huevo de vida, loco. Verga, baja 7. Se va a morir. No, la mataron, huevón. Ya cagué, men. Moribundo, dice. Si un miembro del grupo de aventureros se queda con 0 puntos de golpe, pasará a estar moribundo. Ah, no se ha muerto. Un estado entre la vida y la muerte en el que tendrá que hacer una tirada cada turno para sobrevivir. Si supera 3 tiradas, se estabilizará. Pero si falla 3, morirá. ¿Y si le ayudo? ¿Qué fue? ¿Le tiré tipo una nalgada? Puta, igual cagamos, men. Que tengo que curarme sí o sí. Pero nos van a reventar, ¿no? O sea, yo ahorita termino turno, aunque me puedo alejar. Ay, como les di la espalda me revientan, loco. No me la cuento. No. Ahora voy a morir yo. Falló. Bueno. Ok, me voy a ayudar a mí mismo. Literal me doy una nalgada. Ahora me voy a curar. Y ahora, puta, ¿qué hago? Ni mierda. Te puedo curarme un poco más, pero... ¡Oh, puta! ¡Qué pendejo! Sabían que ella estaba tocada, ¿no?
No, me derrotaron, loco. Puta, he comenzado desde acá. Ahora tengo que rescatar de nuevo a la chica. Debería guardar partidas antes, ¿ah? ¿Puedo robarle? No, vamos a seguir lo que estaba haciendo, loco. 20 minutos después. Y ahora sí hay que guardar, ¿no? Ya vamos a ver la chica. Es inevitable encontrarnos estos, ¿no? Sí, son 3 contra 2. Somos 3 contra 2, gente. Y mira, este perro ya viene de una. Usan su habilidad de correr y se acercan de una. Debería ser lo mismo, alejarme. No, terminé turno por Gil. ¡Ah! No, loco, no. Me confundí de tecla. Pero acá tiene que haber la habilidad de correr. Ok, vengamos hasta acá. Got to press on. Ah, pero le di la espalda, güey. Ah, es cierto, loco. No, creo que la tengo que reiniciar nomás, ¿eh? Mira, 8 de daño. Se va a reiniciar nomás, fuck that shit. Ok, vamos a correr lo más lejos posible. Desde acá, hasta acá, vámonos. Corre, perra. Selecciono correr acá también. Y nos corremos acá. Ya, ok. Este men está cerca. A este le puedo meter mi descarga sobrenatural. Qué buena. De lejos llega. Me puedo alejar un toque más también, es cierto. Puta, me alejo acá, pero... Y ahora con la chica. ¿Qué ataque de lejos tengo? 70% de probabilidades de dar. 3. Y lo matamos, porque antes ya le había hecho daño. Pues ahora me vaqueo un poquito. Termino turno y se van a querer acercar más. Me está interesando este modo de juego, es bien raro para mí. Ok, enanos, ya están cerca, malditos. Entonces, ¿qué le meto? De nuevo otra sobrecarga. A este lo puedo matar. 95% de ser para darle 1 de daño. Oh, esto debía haberme puesto antes. Este es un bufo. Armadura. Obtiene 5 puntos de golpe temporales. Inflige 5 de daño frío a cualquier criatura que te impacte con un ataque cuerpo a cuerpo. Entonces me puedo poner esto. Y ahora sí que me ataque, él va a recibir daño. Más lo que yo le meta. Puta, ¿este cuánto tiene? 6 de vida. Podría correr también, ¿no? ¿Por qué? Vamos a correr. Puta, me alejo hasta acá. ¡Pup! Madre, tengo que acordarme de esa mierda. Y ahora voy a tirar dados con la chica. No le voy a dar todavía. Es que estos ya están tocados, creo. Ah, este tenía 15 de vida. Este tiene 6. Puta, si le meto con esto no lo va a matar. Ah, no, sí lo puedo matar, ¿eh? Sí, tengo que hacer eso, gente. Toma. Crítico, let's fucking go. ¿Y ahora qué puedo hacer? Ni mierda, ¿no? Y yo me acerco a la chica para ayudarla siquiera. Y ahora somos 2 contra 1. Ok, le pegué, ¿no? Porque tenía esa habilidad. Sí, le pegué 5. Nice. Bien. Ok, estoy más o menos viéndola, agarrándole el chiste a esta boda. No, le metí a terminar turno sin querer, loco. Bueno, fue bait, loco, ya. 4. Se quedó a 1, loco. Puta, voy a curarme. Ok, ayudar. Hola, cómo costó, ¿eh? Puta, mira nuestra vida, men. Bueno, ganamos, gente, las justas son. Nuestra primera victoria, gente. Pero ahora como descanso también, ¿no? O sea, creo que acá descanso corto. Ah, y es al toque. Ah, los dos. Los dos descansamos. Y el descanso carga, ve, ahorita ya no puedo. Tanque nautiloide. Ataque. Oh, bueno, debí esperarlo, loco, corre. Uy, acá está el otro personaje, el que quiere vengarse de su amo. Harry, in the grass. You can kill it, can't you? Like you killed the others? O sea, todos los que hemos visto al inicio van a ser parte de nuestro equipo eventualmente o algo así. Fácilmente, aléjate un poco, a ver. Aunque tú pareces más capaz, loco, mátala tú. I was hoping for a kind soul. Well, not to worry. Le metemos destreza. Tengo que tirar dados para esto. 3, me voy a la mierda. GG's. Morí y perdí todo. Ah, no. Not a word. Let's try to keep that lovely neck of yours in one piece. And now you're going to tell me exactly what you and those tentacled freaks did to me. Ok, tú eres de acá entonces. Pero suéltame, claro, suéltame primero. Uy, está alucinando. You're looking out of unfamiliar eyes, prowling
on dark, busy streets. You try to hold the memory, but it fades to the worm. The light, the fear. Sí. What was that? Uy, yo le contagié, yo soy como que... es el gusano sotamentes, sí. You're not one of them. Ah, tú también estuviste ahí. I was in Baldur's Gate when those beasts snatched me. Estaba en la puerta de Baldur, lo dijo. O sea, en el otro mundo, ¿no? Él es un baldureño, dice presente. Ah, los dos somos del lugar. ¿Le cuento mi historia? Es que no sé si confiar en este, la verdad. Voy a sentir nomás. Estoy dudando si invitarlo este men, pero sí lo voy a invitar. Mientras más mejoran, o sea, hace un rato nos acaban de papear. Maybe sticking with the herd isn't such a bad idea. And you seem like a useful person to know. All right. I accept. Dale. Habrá momentos también donde no te aceptarán de acuerdo a cómo le tratas, ¿no? Al men. Entonces las conversaciones tenemos que manejarlas con empatía, con... O sea, como si fuera todo real, obviamente. A mind flayer. And it's hurt. Even injured, it's dangerous. Oh. Approach the dying monster. This is the thing that abducted you. You could end its life here and now, if only you didn't feel compassion. La emoción desaparece de repente. Por lo visto, la mente de la criatura está ocupada con otra cosa. Centrarse en sus pensamientos. Tengo +1 de inteligencia. Añadir bonificador. Entre 2 y 5, ok. 18 de una me salió, fuck. Your minds fuse, lusting for something that is gone. But then its grip claws back with a vengeance, a vice locking your mind into obedience. It needs sustenance to survive, and with your very body you can provide. Oh, tenemos que darle, va. Rendirse a esa sensación, inclinarte como si fuese un beso, resistirte con todas tus fuerzas a la intrusión. Pero a ver, hasta ahorita lo que nos ha mostrado todo esto nos conviene. Get away from that thing. Puta, todo saldrá bien, loco. Vamos. Warm, wet tentacles wrap themselves around your head, and for the first time in your life, you're perfectly happy. Ajá. What the fuck? Se acaba de morir, weón. Acaban de fusionar mentes, supongo. No me la cuentes, loco. ¿Y ahora qué quieres que haga, men? ¿Cómo que comienza el combate, loco? No, el plot twist, loco. Yo confiando en mis instintos. Puta, tiene 50 de vida. Es imposible ganarle. Y no hay forma de... Puta, tengo que saquear este nomás. No, Astario se nos fue, weón. Oye, tengo que reiniciar esta cosa. Quiero ver qué pasa. Puta, lo peor es que no había guardado, loco. Es que, gente, hay posibilidades y muchas posibilidades, weón. A ver, si esto sale mal voy a tener que reiniciar nomás, ¿ah? Caballero. Me papearon mentalmente, exacto, weón. Puta, man. Me pongo esta cosa, pero mira, este es nivel 5, nosotros nivel 1. Con 10 de vida cada uno, este tiene 50 de 70. O sea, le puedo meter contusión. Y encima me esquivó, creo. Y ahora este nos va a papear. Ya ves. De un golpe nos ha bajado a los dos, weón. Bueno. Entonces hay que guardar bastante en este juego. Pero ok, la historia, las decisiones importan mucho, gente. Oh, y lo peor es que tengo que matar de nuevo a estos 3 enanos. Ok, voy a intentar hacerlo rápido. Ya, bueno, le digo lo mismo, que habría hecho lo mismo en tu lugar. Pobre Astarion, lo que lo hemos deleteado. Ok, podrías viajar a mi lado. Ya, gente, acá hay que guardar. Ok, no hay que perder este men, sino... ¿Acá fue donde estuvo el otro? ¿Cómo? Estoy volviendo, ¿no? Pero que un TP. You approach the sigil on the stone. Magic glitters and swirls from it erratically, as if malfunctioning. It looks slightly dangerous. Uff, me la juego a la mierda. A hand? Anyone? Pero tiene voz de buena gente, loco. ¿Quién eres? Just your average traveler stuck between realms. Pull me out, and we'll get properly introduced. Chocar la mano. Ow! Perhaps I should have clarified. A helping hand. Anyone? Bueno, confiemos. Ok.
17, nice. That's it. Go on. Keep pulling. Ah, ok, este era el que se había borrado la mente o no. Hello. I'm Gale of Waterdeep. Apologies. I'm usually better at this. Dale. Are you aware that after a period of excruciating gestation, it will turn us into mind flayers? It's a process known as ceramorphosis, and let me assure you, it is to be avoided. You seem to know enough about our condition to realize it's beyond most clerics' skills. Most, no doubt, but I find myself hoping to be in the presence of the few. You don't happen to be one of them. Podemos decirle también que somos un brujo. Hay que decirle. Established few enough can. How about we lend each other a helping hand once more and look for a healer together? Sí, exacto. Vamos. Sí, se ve buena gente, ¿eh? Ah, ok. Mira, tengo niveles acumulados, al parecer. Entonces yo puedo subir a cualquiera de mis personajes. Ponte al mío. Ahí está, ¿ves? Elige los conjuros que sabes de la siguiente lista. Para lanzar cualquier conjuro es necesario tener espacios. Ah, tú escoges, man. Ok, este es el más poderoso, así que escoges. Puedo invocar cosas. Vale, hay un huevo de cosas, ¿eh? Puedes usar armadura de magos sobre ti sin gastar ningún espacio de conjuro. Oh, esta está buena. Elige un conjuro que conozcas y sustitúyelo por otro. Ah, esto que impide que los objetivos lleven a cabo reacciones. No, ok, esto quito y pongo lo que puse, ¿no? Este. Ok. Está interesante, gente, de momento. Aprender bastante. Trampa de pared. Ok, pero no lo puedo llevar. Esto parece... buena gente. Ah, mira, acá está la chica. La atraparon. And if it escapes, how will you? Oh, a guest. Your skull pounds in response to the prisoner's white-hot stare. Her lips don't move, yet you hear her voice. Ok. Get rid of them. Puta, no sabemos si ella también es tan buena que digamos, ¿no? Claro, ¿por qué? Your words flow to her, though you never speak them aloud. I know what grows inside you, and I know of a cure. Tiene la cura. Remember how keen she was to leave me to die in the Nautiloid? We can't trust her. Decisiones fuertes, ¿eh? O sea, tengo opción de atacar, irme, puedo engañar también. Esta criatura es peligrosa, fuera de aquí, déjamela a mí. Bajo la trampa de un disparo, hay que matar a la criatura antes de que le haga daño a alguien. O sea, a ella, chas. Creo que es la mejor decisión. Creo que casi no muere nadie. Nos deshacemos de ellos con una mentira, está bien. Que alguien me cure urgentemente. A nosotros tenemos bastante persuasión. Northwest. Look for Nettie. Whatever your Ok, bien, buenas decisiones, ¿eh? Buscar a Nettie. There are goblin traps everywhere. Come. Enough gawking. Get me down. Ya bueno, entonces todos vivos, ¿eh? Pero tranquila. Never. Más orgullosa. Pues esta está un poco faltosa. Questionable intellect. Unsurprising. Release me, or enjoy a future as gay. ¿Qué significa gay? Mind flayers. The atrocities we are becoming. Ah, claro. I know a remedy. Release me and I will share it. Sí, pero aparte ya nos ha dicho que podemos ir a un lugar para curarnos. Pero no me deja, ¿no? No me deja liberarla. I've heard you can't get blood from a stone, but apparently you can get a wizard from one. Gale seems interesting. There's no story. None that you're entitled to hear, anyway. Just forget you ever saw it. We haven't gone all that far yet. Hola, mira, acá les puedo hablar. Puedo cambiarle el tema. ¿Qué tal me desenvuelvo con respecto a tus expectativas? You've been a surprise, and not an unpleasant one. La podemos enamorar, ¿va? De verdad. Besides, you saved my life aboard the Nautiloid. Ah, mira, tienen en cuenta que le salvamos la vida. ¿Qué piensas hacer si logramos eliminar a lo que nos ha poseído? Not a slight on your company, of course. Claro, se entiende.
¿Y a dónde irías? Home. Baldur's Gate. There's someone waiting Ah, for todos me somos there. de ahí. Someone I have to reach. As soon as possible. Claro, parece personal. Thank you. And you're right. No hay que invadir su It's privacidad, gente. No hay que hacer unos delicate simps, matter, que eso es peor. not something for light conversation. No hay que hacer unos espantaviejas. Bueno, cambiamos de tema. Deberíamos conocernos un poco mejor. Nah, pues la conoces así. Tranquilo. Claro, hay que hablar de lo que pasó en general. What's on your mind? Seguro que piensas en nuestros queridos polizontes. Must I? Thinking about it won't help. We know what to do, so let's do it. Find a way to rid ourselves of these things. Sí, We've cierto. no solid leads right now, though. We'd best get hunting. If you discover anything that might help us, I'm all ears. Dale. Oye, y esto ya le dije, ¿no? Puta, ya marcharme. Puedo hablar con cada uno de ellos y desarrollarme. Ok, igual, ¿cómo carajo hago para liberarla esta? Puedo usar un hechizo, supongo. Ok, vamos a liberarla, loco. Oye. Oye, lo siento, weón, en serio. So, we've picked up a wizard who managed to get stuck in Oye, pero... Hardly a promising introduction. A ver, vamos a conocerlo, vamos a conocerlo. I'm a magistrate back in the city. It's all rather tedious. Oh, darling, I'm hurt. I thought we had something special. Por favor, quédate en el campamento. You know where to find me. Ah, bueno. Let's see. A ver que nos cuente Hail from cosas. Waterdeep, City of Splendors, I am a wizard of considerable acclaim and scholar of exceptional accomplishment. I have a Okay. cat, a library, and a weakness for a good glass of wine. And if the mood takes me, I'm known to try my hand at poetry. Este que sea nuestro amigo, loco, porque es difícil. El otro por lo menos puede que nos traicione y así. Tiene esa pinta. No puedes decirme nada íntimo sobre ti. No, eso no lo voy a preguntar. Debes tener muchas historias que contar. Didn't that paint enough of a picture? Ah, no quiero contar nada. Dice, intenta curiosear en su mente. Si no se abre, te colará sin que se dé cuenta. A ver. Este está muy difícil. Cancela, no puedo cancelar, ¿no? Cagué, weón. 20. Ok, sí pude. For a split second, you see a swirl of untamed magic. Then his defenses drop like a portcullis. Out! ¿Cómo que no se dio cuenta? Uncalled for. Puta madre, me han engañado, loco, porque ahí decía que no se iba a dar cuenta. Pero ok, como ya sabemos algo, vamos a preguntarle, ¿qué era esa magia extraña? Nothing. What you saw was merely mental disorientation brought about by your intrusion. Please don't try that again unless I invite you to. Puta, sorry. Ah, mira, puedo cambiarme de arma también. Entonces ahora sí puedo, ¿ves? Ahí está. The tadpole hasn't yet scrambled all your senses. Auspicious. But the longer we wait, the more it consumes. My people possess the cure for this infection. I must find a creche. You will join me. Careful. Crash. She obviously sees your kindness as weakness. Don't let her take advantage. Puta, ¿por qué no se coordinan? ¿Qué cosa es un It crash? is many things. A hatchery, a training grounds, a shelter. Githyanki protocol is clear. When infected with a gate tadpole, we must report to Augustil for purification. Nos puedo separar. Claro, yo pensaba que tenía una cura aquí mismo. A pity that. I made an offer and you accepted. Your fantasy is not my burden. Confiemos. You have made an ally from Kresh Kalir. Few know such fortune. Call me Lae'zel. I'll trust your judgment, but I won't trust her. Ok. Not until I've gotten the measure of her. You've a sharp tongue, elf. Would that your mind proved its equal. Half elf. I suppose the finer details are lost on a creature like you. Come. The Horned Ones mentioned a camp. One there, this Zoru, has seen Githyanki. A creche Sí. must be near. We will ask this Zoru where he has seen my kin. Pero los estos cuernudos también nos dijeron que había tipo una persona que nos iba a ayudar. Ahí está, ve, sanadora de Neti. Que yo primero haría esto, la verdad. Y de hecho nos conviene hacer primero eso. Ok, vamos. Era no votarle al otro, ¿no? Acá seguro se viene pelea. Open the bloody gate! Nobody gets in! Zevlor's orders!
That pack of goblins will be on us any second! What's going on? Goblins are on our tail! Open the gates, Evlor, now! You let goblins here? Where is the druid? ¿Por qué dicen goblins? No lo han traducido exacto a duendes, ¿no? Time! By the nine hells! Open the gates! Ok, estos son buenos también. Ahí tal vez son duendes, son. Pero... ala, ala. Se viene pelea. Shit! Form a line! Damnable roach! Oh. Provoke the blade and suffer its sting. Ah, ¿este es nuevo personaje? Ala, shit, mira. Ok. Todos estos son enemigos, los azules son amigos. Descarga de fuego. Primero este men. Ah, literal tengo que acercarme. Muerto. Ah, ahora es un turno. O sea, antes era todo, yo usaba todos mis personajes y después recién le tocaba el enemigo. Que le puedo meter mi descarga sobrenatural. Somos el mago, Gale. A ver qué cosas potentes tiene Gale. No tiene la gran cosa esto, sí. Creas una mano espectral invisible que puede manipular e interactuar con objetos. Historia, investigación, religión. What the fuck. Yo soy la Cell. Bueno, voy a avanzar un poco. Ahora sí. Rayo de escarcha. Daño 1-8. Ok. Reviento este. Cubre el suelo de gracia y ralentiza a las criaturas que estén en la zona con la posibilidad de derribarlas. Está buenísimo. Chévere. Se cayó, ¿vieron? Oye, se cayó un men que está de nuestro lado gracias a nuestra grasa, wey. Se lanzó el heal y se murió, wey. Oh, de verdad, ¿no? Este juego se parece a las promociones de los juegos tipo Rise of the Kingdoms y esos. Pero bueno, esto sí tiene... sí lo cumple, ¿no? Gracias. No, ta madre, lo avancé, weón. Pero bueno, nos dejaron entrar. A Githyanki joining our company. Not a collaboration I'd have anticipated, but a welcome one nonetheless. Gracias. No me fue. We was running for our No, loco, ¿cómo? You led them straight to us, and you let them take the druid too. Unbelievable! Esto no hay forma de... A ver esto. We lost him back at the ruins. Whole place is crawling with gobos. He trusted you. Nobody forced him to go with us. He insisted. And when things got tough, he couldn't keep up. Simple as that. My God, you're a coward. The human's eye twitches. He's about to blow. Acá se viene una pelea, weón. Golpear a Tiefling, pegarle al humano. Si quieren que los mate a ambos, lo haré. Si no se hace, déjenlo ya. Podemos intimidar, pero no creo que no tenemos habilidades para eso. Apartarte y observar. Claro, no... O sea, es su pelea entre ellos, ¿no? Aunque bueno, voy a intentar persuadir para que no peleen. 14 más 5, ok. You're right. There's too much at stake. Worried about your precious hides, the both of you. Enough! Squabbling is pointless. The goblins have found us. At least we agree on that. More goblins. You just care about your stupid apprenticeship. Refugees, adventurers, no one in years, and suddenly we're overwhelmed. Well met. And thank you for beating back those goblins. Most brave of you. Is there anything you need? Act fast if you do. The ritual will be complete before too long. ¿Qué ritual? I forgot. You're a blow-in. A few days hence, this grove will be completely concealed by thorny vines. None will be able to enter or leave. A drastic measure.
but more monsters seem to terrorize this region every day. Estoy buscando un senador. Nettie could put you to rights. Ahí está She Nettie. should be with the others in the inner chambers. Es la que me mencionaron. ¿Y qué cosa vendes? Yo le puedo que ofrecer cosas. 260 de oro. Y acá tengo 14 nomás. Poquito. Está bien caro esto. Esto debe ser la mejor armadura que puedas tener, ¿no? Está bien caro. Si yo le ofrezco, ponte un cráneo a cambio de esto. Él me ofrece 10 más esto por el cráneo. Ah, no, él también tiene que aceptar. Ah, ok. O sea, él quería 10 más bien. A ver. Being arrested for theft. If you have a defense, make it now. He robado algo. Oh, fue misclick. Quería hablarle, no. Madre. Fue misclick, loco. ¿Desde cuándo es un crimen admirar la buena artesanía? Claro, yo quería verlo. Ok, ganamos. Debí guardar antes, ¿eh? This time. But next time you won't be so lucky. Sorry, no lo vuelvas a hacer. Ok, loco, tranqui. ¿Puedo hablar con un toro? El güey te mira de forma incómoda. Intenta averiguar el porqué. Something's off. This creature isn't what it appears to be. No es un... dice que no es un humano. Please, let us through. Let my daughter go right now! She's a thief, hellspawn. And you will wait for Korga's judgment. Now get back! Oh, let me through, Mragrashem, or I'll rip your damn throat out! A la mierda, este es un druida. Es como que la policía. Come, Magrin. Give him a chance. You, get back! Claro, aquí abajo de especial. Solo quiero pasar. No. And you'll find trouble all the same unless you get out of my sight. A moment, Giona. What? Oh. I understand. You. Apparently Korga wants to see you. Caga. Go ahead. No era... Es Nettie. Ah, ella es Caga. Acá está. Ok. Ahí es la ladrona. Please. Uf. I'm sorry. This is madness, Korga. She's just a what? ¿Qué tal, Parpex? A thief? A poison? A threat? I will imprison the devil. And I will... Diableza. Primera vez que escucho ese término. Diableza. ¿Qué opinas? Está bueno el juego. Ya veo por qué la gente dice que sí estaba God. Y cada vez se va a poner mejor porque la historia va tomando más relevancia. Tú vas tomando un papel más importante. Te vas apegando más a los personajes. Vas aprendiendo más del gameplay. Es de nueva alerta, gente. Y muchas posibilidades en su historia. Y todo está bien pulido. Aunque igual el modo de juego es muy distinto y raro. Pero es cuestión de acostumbrarse, imagino. Por eso no quiero sacar conclusiones todavía. O sea, quiero jugar, creo que unas buenas 20 horas por ahí. Y si es que me engancho, continúo. Pero si no, sus buenas 20 horitas. Para saber por qué la gente lo dice, lo aclama, ¿no? Bueno, acá está Caga. Dice: encerraré a la diableza y la expulsaré. Robo, envenenamiento. ¿Qué delito cometió esta niña? Girl. You mean parasite. She eats our food, drinks our water, then steals our most holy idol in thanks. Wrath, lock her up. Un ídolo sagrado. Until the rite is complete. And keep still, devil. Tila is restless. Come, Korga. Vale. We took back the idol. Surely. Do it. Esta Caga es bien drástica. Los druidas no van a la armonía. Al encerrar a la niña estás alterando el equilibrio de la naturaleza. Pero, puta, estamos siendo muy metiches, ¿eh? Suéltala, me ocuparé de que no se mete en líos. Leerle la mente, ni cagando vas a leerle la mente, loco. No decir nada. Pero, claro, ¿por qué vamos a poner la cara por una niña, weón? Si es que ni siquiera la conocemos. No voy a decir ni nada. Que se la lleve. Nice, Parpex. No me la cuentes. ¡No! No me digas que ahora cualquier persona que dejo ir se va a morir. No, voy a tener que reiniciarla, weón.
Pero yo qué creí, iba a creer que le iban a matar, bro. Bury the remains. Continue the rite. And the parents? They're just outside. Puta, acabamos de... Y los padres, ¿te imaginas que son unos reyes de otro pueblo y ahora se origina una guerra? She's dead. Child for that. Koga, we are guardians, Let's get not Erin out of this killers. place before any vipers decide to bear their She knew fangs the at us. danger. Valiendo verga. Bueno, voy a reiniciarla ya. De los errores se aprende, sí, pero es que quizá esto sea tipo un efecto dominó. Igual me da curiosidad qué va a pasar después en caso de que no... Era continuarla, ¿no? Un toque. Ok, suéltala. Persuasión, vamos. Por uno. Volver a tirar. Break your word, and my serpent shall feed. Puta. Sif, Tila to me. Ahora nos amenaza a nosotros. My grace has its limits. It hurts. Thank you, Koga. Master Halsin. Halsin isn't here. Keep his name off your tongue, lest Tila pierce it. Supuestamente ella nos va a sanar. A ver, igual, si es que lo que nos pasa no nos conviene, igual y la niña merecía morir, entre comillas. Pero no creo, ¿no? ¿Qué dice este? That woman has more venom in her heart than a snake in its Sí. fangs. But at least the child is safe. What is youth if not a time to be forgiven for one's transgressions? Sí. Couldn't agree more. The girl wasn't innocent, but that doesn't mean she was guilty. Ok, a ver qué nos dice. Go on. Say it. You think I'm a monster? No. ¿Por qué? Solo un monstruo amanecería. No, no, estás protegiendo a los tuyos. Sí, claro. First you urge grace, then you speak truth. You surprised me twice over. A shame the grace period ends. The Viper's fangs have been bared. She must guard her brood. No matter. I took back the idol of Sylvanas. Yo estoy reaccionando como reaccionaría We will seal the grove, en free from persona. harm, free of intruders. Pero eso hace que también... O sea, la decisión anterior que hizo que la niña se muera fue una decisión que yo habría hecho en la vida real. Así que quizá debí seguir con esa línea. Pero a partir de ahora no voy a ver si es que lo tipo... Voy a pensarlo después, así que intento reiniciar una partida. Voy a pensar si es que esa decisión ha sido una decisión que yo habría hecho en esa situación sin saber la consecuencia. Y ahí sí, si es que la respuesta es sí, continúo. Ok, no importa, recuperé el ídolo de Silvanus y el ritual está de nuevo en marcha. Sellaremos la arboleda y quedaremos libres de todo daño. Okay, el rito debe surgir de una magia The poderosa. rite of thorns. It is the Tree Father's gift that none come to harm. When we speak the final prayer, the great vine will sprout forth. The grove will be cloaked in bramble and thorn. No one enters, no one leaves. Sanctuary. None of this can happen while Outlanders infect us. Sylvanas demands that we choke them out. Ah, quiere expulsarlos a todos los que tienen cuernos. Los abandonarías a su suerte para que muriesen por el camino. Deja que se queden. No han hecho nada malo, haz lo que quieras, no es asunto mío. Bueno, diría esto. Nothing. They've done everything. You Puta showed madre. great metal at the gate. The metal of a skilled sword for hire. I want you to provide your services to the tiefling leader. Zevlor, he's called. Offer to guide the Outlanders out of the grove. I'm sure they'll reward you well. They're to be gone before final prayer. If they are not, the Viper must strike. ¿Quién es Zevlor? Atacar. Puta madre. ¿Quién era Zevlor? Voy a decir. You will do more than speak. This tale ends but one way. With the Outlander rot cleansed, and the grove forever shrouded. ¿Esto qué es una rata? Let's just clear the air about that now. It's just an old wound that hurts me from time to time. Nothing to be concerned about. It's nothing to do with the tadpoles, at least, in case your imagination is in danger of getting away from you. Ah, ya. Just Tuvo un dolor antes, something ¿no? I have to live with. ¿Duele mucho? Quite a lot, if I'm being honest. But it always passes quickly, so I can manage. Claro, ¿y cómo estás segura de eso, no? Positive. You can trust me on that.
Claro, me dijeron esto, que hay una sanadora. Nettie, yes. She's bumbling about somewhere. But if your treatment is meant to outlast the rite, you'll be removed with the rest. A ver, ¿dónde está Nettie? Ok, está acá, creo. Acá está. I see you. Just give me a moment. Soy más importante que un pájaro insignificante, dice. Vamos a esperar. There. It's up to her now. Life or death. Now, what was it you needed? Claro, estoy buscando a Nettie. You found her, but I still don't know what she can do for you. ¿Sabes algo sobre los azotamientos? Why are you asking? No hay una forma bonita de decir esto, pero tengo un renacuajo en la cabeza. A mind flayer tadpole? Sí. I'll do what I can. Come, follow me. I might be able to help. Oh, We nice. need to be quick. This way. Nice, nice. This one had the same problem as you. Attacked us in the woods together with some Puta. goblins. Tadpole crawled out of his head soon after. No. ¿Qué hiciste entonces? Seems so. Gave Master Halsin a right start. Te voy a meter esto por el culo. It's why ¿Te he imaginas? joined the adventurers on their expedition. To find out what was happening. A pity you got me instead of him. He understands these things. Studied them. Still, we have options. All right. Let's see what we can do. Claro, ¿y esa planta? She shifts uneasily, hesitating. Something's off. It might. But first things first. Tell me about your symptoms. Puta madre. Have you noticed anything strange happening? La narradora me ha dicho que hay algo que no cuadra, weón. Me dice, háblame de tus síntomas. Pero parece buena gente la druida. Claro, hay algo que no me estés contando, es cierto, pero si le digo la verdad, puede que me esté ocultando algo porque pensará que no somos del todo de fiar, ¿no? Le voy a decir que ayude en la nave desde el cielo, pero algo me recogió y me salvó la vida. A ver. Protected from on high. Sounds like the drow. Oh. Master Halsin said he was tougher than he had any right to be. How'd you pick up the parasite? Halsin was desperate to find where all this was happening. Oh, eso es bueno. Va confiando. Es una nave de los azotamientos, me secuestraron y me infectaron. A mind flayer ship? But Master Halsin was sure. Look, you've been straight Sí. with me, so I'll be straight Ojo, with you. ya ves. You're dangerous. If you transform here, we're all dead. Put. O sea, todos los que estamos acá nos vamos a transformar. You deserve a chance to save yourself. Gracias. This is a vial of wyvern poison. Swear to me, you'll swallow it if you feel any symptoms. Ah, nos querían matar, creo. Porque éramos peligrosos, ya ves. No pienso tomar a mi mujer el veneno de una mujer que no confío. No, pues ni cagando, porque ahora sí se sincero. Ok, dámelo. Swear it. Te lo juro. I hope it doesn't come to that, but thank you. Here. You know, I've spent my life treating folk and never once saw a mind flayer infection. Then suddenly, there's dozens of you. Maybe more. Master Halsin and I were tracking them, studying them, trying to figure out what the hells was going on. Because you should all be changing. There should be a small army of mind flayers out there. But you're not. Weird powers aside, you seem perfectly normal. En realidad, pero no somos todos del todo sinceros, porque en general somos los 4 los que tenemos ese bicho. ¿Cómo que debería estar transformándome? Mind flayers reproduce by infecting someone with their parasite. 7 gruesome days later,
The victim transformed 7 días and a new después. mind flayer is born. The thing in your skull, though, it's different to anything in our records. Ah, It's one of ok, their ok. worms for sure. But this one gives you powers, telepathic connections, Cierto. and it doesn't turn you into one of them. Not yet, anyhow. Claro, igual y funcionan distinto, ¿no? Sí, eso es tipo una buena noticia, ¿no? Could be, but there's a lot we don't know. Infected, folks like you, have been converging on an old temple of Selûne, and I've no idea why. When Master Halsin heard the adventurers were heading that way, he saw a chance to get answers, joined on the spot. Whatever he found there, he didn't make it back. Tenemos que rescatarlo, ¿no? ¿Crees que sigue I vivo? think so. I hope so. I've sent birds to find him, but they can't get close without goblins trying to shoot them down. You, though, you're one of them. Technically speaking, I mean. They won't kill someone carrying their parasite. Claro. If you can find Halsin and get him out of there, we can discover what he learned. And perhaps Ok, ya veo por dónde va your esto. life. How's that sound? Es lo que hay, ¿no? Así que tengo que hacerlo. Thank you. It would mean everything to the grove. To me. I wish I could tell you more. But only those adventurers know what happened out there. All I can say for sure is they all went to the old temple of Selûne. And Master Halsin didn't make it back. El templo de Good luck out Selûne. there. And if things start to go bad, remember the vial. Remember your oath. Dale. Step at a time, Nettie. Come on. Wyvern poison. Never tried it, and I hope to keep it that way. Tenemos que tomarnos esa toxina, así que estamos a punto de transformarnos. I heard what happened. Thank you for protecting the child. If the druids are this far gone, then it's not just goblins we have to fear. So we can risk violence here, or face it for certain on the road. Quite the choice, isn't it? Sí. Claro, si puedes retrasar el ritual estaría You saw bueno. what they were willing to do to a child just for trying. It's Korga's influence. Without her twisting things, I believe the druids might see sense. Puta ma. A low thought. But I'd be lying if I said I hadn't considered it. Claro. But the druids would slaughter us. We'd have to get close to Korga, within striking distance. I can't manage that. But they've already let you pass once. Chasu. Estamos planeando matarla. Era no mencionarlo ni siquiera. It doesn't sit well with me either. But to get these people to safety, there's nothing I won't do. You'd be well rewarded for the risk. But if that won't sway you, there's nothing more to discuss. No, sir. But if there's a clear path past those goblins, they'll find it. Yes, of course. Bueno, igual salvaríamos mucha gente, ¿no? Matándola. Pero yo quiero encontrar la cura todavía. Se supone que está... Your hands are shaking. Put it down. She can't fight back. That's the point. Get out of the way! She didn't kill your brother, Arca. You're better than this. Shoot before you lose your nerve, Tiefling. If you ever had it to begin with. Looks like the Absolute sent me a protector. You're gonna kill him too? You move! Claro, esto no va a vengar a nadie. You're right. I wish you weren't. I really do. Uy, puedo liberarla, pero estaría bueno que me dé información. Ain't sure why you're protecting me. Don't care neither. It's too late to make friends, warg meat. My tribe's coming. They're gonna burn this pretty place for the glory of the Absolute and hang you by your guts. Claro, que es esa absoluta que tanto aprecias. Goddess! We're burning her name across the face of the world, we are. The Absolute is gold from the sky, she is. The blessing in the storm and the storm itself. A ver, ¿qué es eso? My tribe can tell you everything there is to know. Absolute blessed one of our own. Priestess Gut. Got a whole lab set La up. sacerdotisa Cooks up tripas. potions that fix our lads
No matter how much of a beating they take, could probably stick your head back on if someone was to chop it off. Mighty booyog. Booyog. The goblin word for magic. Primitive to a fault, but not entirely without merit. Get me out of here, and I'll tell you where to find her. Deal? No, ni cagando. Sí, encontraré por mi cuenta. Even if you did find my tribe, they'd set the wargs on ya. You need me. Que quiero mi cura, la verdad. You're gonna be sorry, every last one of ya. Tiring business, isn't it? All this traveling and adventuring. Why don't we take a little break? Allow ourselves a few moments of rest. Gives me a chance to talk to you about something, well, rather important. Pero ¿por qué descansaríamos? Es que, puta... Claro. What? No rest for the dashing? Pish posh. We've been on the road together Es que for a literal while estamos now. por salvar vidas. Survived some perils, overcame some obstacles. Ever since you were kind enough to free me from that stone, I've seen you demonstrate remarkable guile and courage. The way you diffused the tension between Zevlor and Aradin. The way you stood in front of a crossbow to prevent a murder. The way you got caught to release the girl. In short, I've grown to trust you. Ala, me ha mencionado todo lo que hemos hecho, Gracias. The reason I make a point of saying this is that I've grown confident enough to tell you something I've yet to tell another living soul, except for my cat. Okay. I have this condition, very different from the parasite we share, but just as deadly. A ver, ¿qué es? The specifics are rather personal, but suffice it to say that it is a malady I've learned to live with, though not without some effort. What it comes down to is this. Every so often, I need to get my hands on a powerful magical item and absorb the weave inside. Claro, ¿y qué pasa si que no lo haces? I'll spare you the finer details, but it begins with a simple biological deterioration, muscle spasms, disorientation, a slight ringing in the ears, and, if left for too long, catastrophe. It's been days since I last consumed an artifact, since before we were abducted. It's only a matter of time before my craving returns. That is why I turn to you. Concha su madre, puta. Yo soy como el padre de todos, como que me piensan sus cosas a mí. Y ahora tengo que salvar a este porque si que no consume lo que tiene que consumir se va a destrozar todo. Y este parece buena gente, de hecho. Puta madre. Sí, este sí. Claro, ¿y dónde buscamos eso? In fact, you have one in your possession. You know for yourself how hard won such an item was, and it will be no easier when even more are required to assuage my hunger. There'll be danger involved, or great cost. Pero ¿qué es eso? ¿Qué es lo que necesitas? Splendid. Bit of boldness will serve us well. I'm sure we won't have to look very far to find what I need. Faerun overflows with magic-infused treasure. As do our packs, as a matter of fact. We've such an item already in our possession, primed for the moment the need arises. I hope I can count on you. Esa mirada. Let me out, you bunch of softies. Pero, o sea, me lo va a pedir cuando lo necesite, supongo, ¿no? No me dijo ahorita. Ah, puedo hacer viaje rápido. Ah, mira, acá está el campamento también. Ahora vamos al campamento. Ah, este es un campamento que recién conozco. Pero ¿dónde estamos exactamente? Ah, bien, acá está el Astarion. Y sigue quemado. No, loco. Claro que venga. ¿Quiere que quite a uno? Ni cagando. Bueno, puedo quitarme de ella, ¿no? Ah, bueno, ahora sí nos podemos teletransportar así. Tenemos que ir hasta acá. Puta, acá va a haber... Que acá hay más goblins, ¿eh? O sea, tenemos que ir hasta acá, seguro va a haber. Get over there! Surround them like! You spotted us! Good! It's like they say. No fun in skewing a pig what doesn't know he's cooked. Qué curioso si me pasó lo mismo por acá. We got you surrounded. Here's how this goes. You take one step further, and we'll fill your front with arrows. Or you turn around, and your backside gets the same treatment. The mark glows, but you feel nothing in response. Your illithid power is beyond reach until you rest.
Le voy a persuadir para que nos deje. Suppose it's best to save our strength for a real threat. Ojo. Go on then. Just keep your nose clean. Ala, ala. Esta es una aldea invadida por los goblins, ¿no? Look what we got here. Stop this thing. Sí, solo quiero pasar, la verdad. Acá tiene que haber pelea, creo, pero voy a intentar pagar la cantidad más alta. Good choice. Pero no le hemos pagado ni mierda. ¿Sí o no? ¿Cómo? Pero solo quería pasar, avanzar, ¿no? No. ¿Les podremos ganar a estos? Mira, una granada 18 de daño. O en todo caso, puta, creo que tengo que solucionar los problemas del pueblito este. Claro, y si voy por acá... Ala. My, what manner of place is this? A path to redemption? Or a road to damnation? Hard to say, for your journey is just beginning. What would suit the occasion? The words to a lullaby, perhaps. The mouse smiled brightly. It outfoxed the cat. Then down came the claw. And that, love, was that. They do know how to write them in Cormier. ¿Quién carajo es este? Well met. Ahí está, Rafael. Estoy en tentura disposición. ¿Con quién hablo? ¿Con el ratón o con el gato? Neither. The fox, rather. Hiding, in a word. A silent observer, about to break the silence. Of course, what I have to say merits some privacy, as well as some more, let's call it, refinement. This, o sea, este es un nuevo amigo que podemos tener. Is decidedly too middle of nowhere for my tastes. Come. ¿A dónde? Oh. Mi compu se apagó, weón. Oye, me dijo, literalmente ese poder hizo que mi compu se apague, men. Me dijo, ven. Pum, se apagó. No te apagues, 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 no te apagues. Ahí está. Y a veces era la cosa. La pantalla, man. There, middle of somewhere. Ah, no había cargado del todo. Claro, y buena decoración. The house of hope, where the tired come to rest and the famished come to feed. Lavishly. Go on, partake, enjoy your supper. After all, it might just be your last. ¿Por qué? Call it a ninth sense. Uy, ok, tranqui. What's better than a devil you don't know? A devil you do. Am I a friend? Potentially. An adversary? Conceivably. But a savior? That's for certain. A la mierda. Claro, ¿y por qué me deberías ayudar? ¿Qué motivación tiene, no? Because my compassion is boundless. I stride among the needy, giving comfort where I can. And you're in dire need. One skull, 2 tenants, and no solution in sight. I could fix it all like that. No sea si confiara en un demonio, loco. Haría lo que fuera por liberarme del renacuajo, ni tanto, porque ya tenemos una esperanza. Sí, ni cagando voy a factarlo. And what is madness but a denial of reality? Still, I have a feeling you'll change your mind.
before it's changed for you. Try to cure yourself. Shop around. Beg, borrow, and steal. Exhaust every possibility until none are left. And when hope has been whittled down to the very marrow of despair, that's when you'll come knocking on my door. Espero que no pase eso, loco. Hope. Oh, literal, weón, es lo que dije antes, esperanza. Y suponiendo que aceptamos, ¿cómo lo encontramos? I'll be around, watching you squirm like a tadpole through a nice juicy brain. Chucha. All those pretty little symptoms, sundering skin. Yo digo que lo mate. Oye, pero este es el verdadero demonio, loco, porque nos está ofreciendo todo. One might say you're a paragon of luck. Nos ha teletransportado a un lugar y todo eso, o sea, el diablo de verdad. Ok. Pero de verdad tenemos esperanza nosotros, hemos hecho bien las cosas. ¿Qué dice? Do you feel as flattered as I do? Fighting to dine with the devil. Pero si tú eres Jesucristo, loco. Cuando los diablos se aproximan a los mortales suelen tener alguna intención nefasta. Estaríamos bien en evitarlo. Don't let his bluster fool you. All that talk of desperation merely illustrates his own. Sí. I think he wants something from us. Badly. And in that knowledge lies our opportunity. Es cierto, es cierto. Our souls. Quieren nuestras almas. Como en Let me Cuphead. play the devil's advocate. The man is too eager. Do not dismiss his offer out of hand. If there's one quality all the denizens of the hells embody, it's ambition. A quality they share with many humans, come to think of it. Claro, ¿y cuál puede ser su ambición? I'm the foggiest. But, based on the evidence before us, we can make certain deductions as to why he sought out our merry band. Fact 1, there's something very strange and very powerful about our tadpoles. Fact 2, a devil offers to take it away. Devils aren't known to aid mortals out of simple kindness. Whatever Raphael wants, we must be the key to getting it. Cierto, somos una pieza importante, ¿no? En una... En un tablero, loco. Raphael will seek us out again, and when he does, there's a mighty bargain to be made. Remember his Cormyrean rhyme? Down came the claw. Perhaps we should start growing our nails. Ok, eso está interesante. El demonio quiere algo de nosotros y podemos aprovechar eso. Pero tampoco como para decirle, llévate mi alma por lo que me estás ofreciendo, ¿no? ¿No es posible saltar esto? No. Ok, entonces no podemos cruzar por acá y tenemos que venir acá y por acá nos matan y por acá también. Entonces es imposible hacer esto. Tenemos que volver acá a solucionar el problema de esta aldea para que ellos nos ayuden, supongo. Pero acá también está Cretch, que es la amiga de la orca, que no confiamos tanto, por eso no quería hacer eso. Pero no nos deja alternativa, en todo caso tendremos que ayudarlos. Está por acá. Another one. My friend's blood not enough. Come to rip me open too. In Kresh Kalir, a formal greeting begins with a bow. Is this monster with you? You dare interrupt? Has the tadpole ravaged your senses? Uy, la queremos dominar. Está bien, déjalo, no te lo volveré a repetir. Chucky. Fine. Ojo, nos hizo caso, la terca. Jammed its blade through Yul's belly. Puta, esta el yankee también es una malarda. Gracias por tu ayuda y perdón por lo de mi camarada. Deja de lloriquear, hemos acabado. De acuerdo, a la salida tienes lo que necesitabas. Yes, your mediocre interrogation technique notwithstanding. You ought to reconsider keeping her around before she causes real trouble. Chas, estos dos no se pueden llevar bien, loco. Claro, tiene que tratarme con respeto, man. ¿Qué es eso? The Kresh holds the Zaithisk. It will cleanse us of the parasite. By covenant, I can say no more. Bueno, yo creo que primero hay que ayudar a la gente de acá. Voy a guardar acá. Vamos a matar a la vieja. Pero mira, acá tenemos muchos testigos. You did well to speak up for the girl. That snake is fickle. A tragedy prevented. Acá parece peligrosa. Well seen. Well spotted.
We've let a snake replace our leader. ¿Quién es su verdadero líder? Master Halsin. Ah, el Halsin. Called, perhaps dead. He'd set Mistress Korga back in line. Hold her to task. Stop this damned ritual. Puta, tenemos que rescatar a ese tal maestro Halsin. So many more. Sent into a world gone mad. Y él nos soluciona todo, en realidad, ¿no? Would you? I would give anything to see Halsin return home. Wow. Our need is great. I will open the treasures of this grove to you, even if the circle forbids it. Halsin is an elf with the presence of a bear. He left west with the adventurers. You won't mistake the first druid for anyone else. Me dijo que abrirá los cofres, o sea, los va a dar loot. Until Master Halsin returns, my eyes must stay on Korga. Ok. Intentar acercarme más, a ver. Thor's fur bristles. He wants to jump, wants to bite. His eyes dart back and forth as he sniffs the air. Huh. He can't see them anymore, but he can smell them. Many, many strangers. A ver, le voy a hacer buscar uno. Bares his teeth. He doesn't take orders from you. Oh, me gustaría rescatar a ese druida, pero está complicado, ¿no? Pero puedo subir de nivel también ahora. Ahora sí estamos más grosos. Igual y sí podemos rescatar al druida ese. Ok, vamos a pelear contra estos perros. A ver, a ver. Ya. Puta, nos van a deletear. Ya me bajaron al mago. Invoco una ilusión que distrae enemigos. GG's nomás. Es imposible, weón. Ahora vamos a ver la diferencia entre modo fácil y el modo normal. Bajan menos. Bueno, sobrevivió. Sobrevivió. Oh. Pero tampoco es tanto. O sea, mira, le he fallado. A ver, ¿puedo sacar a mi gato? Ah, mira, puedo sacar un cangrejo. Un gato. Invocas a un familiar capaz de maullar para distraer a los enemigos. Una rata. Invocas a un familiar rata con mordisco infeccioso. Una rana. Ahora el gato. Y ahora tengo gato 1 y 2. Ok, ¿lo puedo invocar en plan acá? Ajá. Puta, van a matar a mi gato. Ah. Sí. Nah, es que esto es igual. ¿Cómo? Mercy, please. I know things. If you let me Se rindió, pero sí que nos ibas a ganar. ¿Será porque es modo fácil acá? Habla y puede que te perdone la vida. Si dices algo que merezca la pena, claro. My lot are kept nearby. I can get you inside. No hassle. You can loot it, do whatever. There's a hidden path. Past the bridge into the camp. Over to the side before you reach the first guards. Easy. Bueno, dame todo lo que lleves encima de valor. Aunque se vaya nomás. Por fin. Oye, loco, no entiendo. Ah, hay que rescatar al gnomo este. Shadowheart's attention is fixed on a damaged old statue. Chuch. We should keep moving. Cut me loose. Claro, que me hace cambiar. And find out. Maga Kamara. Those pustulant thugs. Well, get on with it. Bruh. You saved me. Now you'll extort me. That's how this works, yes? No, no me debes nada, pero... Nothing. Depende de ti, loco. Si lo prefieres, te puedo extorsionar. You're teasing me now. I'm certain of it. Take my pack, if you can find it. The only reason those goblins caught me was its weight. I'll travel lightly from now on. Ignorance is alive and well, it seems. Deep gnomes aren't restricted to the Underdark, you know. I've lived in Baldur's Gate for years. I'm in search of a friend. I fear he's in trouble. See this? I gave it to him years ago before I left home. I found it around the neck of a thug in the lower city. It was speckled with blood. My friend, nowhere to be found. But I still have hope. I have reason to believe he's in the Underdark. Underdark. Hopefully I'll pick up his trail from there. I always help my friends. On that note, I bid thee farewell.
If we should meet again, well, we will have met again. No sé qué es el Underdark, pero supongo que ya es cuando te mueres o qué. La verdad me gustaría terminar el video